Empezamos por resumir algunas cositas. Lo primero, recordar que la diferencia o qué es un límite, ¿no? Entonces, habíamos dicho que el límite era básicamente el valor al que se acercaba la función, ¿sí? Cuando la variable tendía a un valor determinado, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que lo que nosotros estábamos observando era cuál era el resultado al que tendía la función si nosotros empezábamos a asignarle unos valores muy cercanos a un valor determinado. Entonces, la expresión límite cuando x tiende a de una función f de x, dijimos que lo que hacíamos era ver cuál era el valor de la función, ¿cierto? Cuando x empezaba a tomar valores muy cercanos a. Y esos valores cercanos podrían ser por la izquierda o esos valores podrían ser por la derecha, ¿cierto? Y entonces nosotros lo que observábamos era cuál era el resultado de ese límite. Esa fue, digamos, que la primera aproximación al concepto de límites que nosotros vimos. También entonces vimos una serie de reglas que nos permitían calcular esos límites. Después de ver todas esas reglas y de analizar cuál era el comportamiento que experimentaba o que resultaba del límite cuando empezábamos a aplicar dichas reglas, entonces concluimos que normalmente el límite de una función, el límite cuando x tiende a de una función, era igual a la función precisamente, la función f de x, era precisamente el valor de la función calculada en ese valor a. Vuelvo y repito, normalmente eso es lo que ocurre, ¿sí? Pero también dijimos que podrían existir casos excepcionales en los cuales, a pesar de que nosotros nos acerquemos a ese valor a, de pronto no llegamos al valor de esa función. Y por cierto, hicimos por ahí un ejemplo de una situación en la que yo me podría ir acercando a un lugar de destino, pero por cierta condición particular que se daba exactamente antes de llegar, de pronto no llegaba. Me acercaba mucho, pero al fin no llegaba. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahora ese tipo de situaciones en los que, a pesar de que el límite normalmente tienda a este valor, de pronto no vamos a poder calcular este valor. ¿Por qué? Porque sencillamente ese valor no hace parte del dominio, o mejor, del rango de la función. Este valor no existe dentro del rango en la función. Recuerden que el valor de la función, lo que yo obtengo, es precisamente ese valor del rango. Y A sería uno de los valores del dominio, ¿sí? Recordamos a ver eso. Si yo tengo el valor A, que hace parte del dominio, entonces este valor A me genera un resultado que es igual a la función calculada en ese valor A. Y esto sería el rango. ¿Ok? Entonces, puede ser que este valor que yo tome de acá sí exista, ojo, repito, es un valor cercano a A. Un valor cercano a sí existe en el dominio y existe un valor en el rango. Pero de pronto, el valor A no hace parte del dominio. Por lo tanto, tampoco existiría un resultado en el rango. ¿Sí está claro hasta ahí? Repetimos el concepto, ¿no? Cuando yo tengo un límite donde la variable está tendiendo a un número cualquiera a, entonces puede ser que el valor a no haga parte del dominio. ¿Ok? No hace parte del dominio. Ya vimos algunos ejemplos, o vimos anteriormente, cómo determinar el dominio y el rango de muchas funciones, ¿cierto? Puede ser que ese valor a
no haga parte del dominio de la función. Si no hace parte del dominio de la función, pues tampoco puede generarme un resultado que me determine un valor en el rango. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo así facilito. Supongamos que yo tengo la función f de x igual a 4x sobre x menos 1. ¿Ok? Como esto es una función racional, recuerden que yo no puedo dividir entre 0. Entonces, no puedo hacer que este denominador me dé 0. Por lo tanto, x tiene que ser diferente de 1. Porque si fuera 1, pues 1 menos 1 me daría 0 y yo no puedo dividir entre 0. O sea que para esta función, el valor 1 no hace parte del dominio. No está aquí dentro del dominio. ¿Ok? Sin embargo, yo puedo tomar un valor que sin ser 1 esté muy cercano a 1. Entonces, ¿qué pasará si yo reemplazo un valor como 0.999? Es un valor que efectivamente está cercano a 1. ¿Ok? Y este valor sí hace parte del dominio porque al reemplazarlo en esta ecuación, ya el denominador no me da el 0. Me da un valor muy cercano a 0, pero no es 0. ¿Sí está claro? Eso es lo que estoy diciendo. Si fuera el valor 1 no me genera ningún resultado acá. Si yo reemplazo aquí el 1, pues me quedaría 4 por 1, 4 sobre 0. Esto no es, por lo tanto, el valor 1 no me genera ningún resultado, no me genera ningún valor dentro del rango. ¿Ahora sí es claro? Sí, señor. Pero un valor cercano a 1 sí puede estar dentro del dominio. ¿Ok? Entonces, a lo que vamos es a lo siguiente. Dijimos que normalmente esto es lo que va a ocurrir. Normalmente esto es lo que ocurre. Son casos muy excepcionales donde esto no ocurre. Pero lo que yo les decía igualmente, ¿qué es lo interesante para nosotros en este momento? Ver que esto efectivamente ocurre o específicamente esos casos donde esto no da esto, ¿sí? Donde esto no es igual a esta parte de acá, ¿ok? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de esa situación. Empecemos por un ejemplo simple. Entonces digamos que límite cuando x tiende a 1 de la función x al cuadrado menos 2x menos 2x más 1 sobre 1 menos x. ¿Ok? Entonces, en este caso, efectivamente, como estamos diciéndolo, lo normal es que el límite sea igual a la función. Entonces, veamos qué ocurre. Si nosotros aplicamos, tendríamos aquí 1 elevado al cuadrado menos 2 multiplicado por 1 y esto más 1 sobre 1 menos 1. Entonces arriba tendría 1 elevado al cuadrado es 1, 2 por 1 me quedaría menos 2 más 1 que tenemos aquí sobre 1 menos 1 que nos da 0. ¿Ok? Si resolvemos arriba me quedaría, o sea, hasta aquí ya ni siquiera podemos calcular esto, ¿cierto? ¿Por qué no se puede calcular? Porque sabemos que no puedo dividir entre 0. Pero veamos qué pasa en el numerador. En el numerador tengo 1 menos 2 más 1, también me da 0. O sea que en este caso nosotros tenemos 0 dividido entre 0. Y 0 dividido entre 0, decimos que esto no está definido.
¿sí? No está definido. No existe la división 0 sobre 0. Por lo tanto, hasta aquí diríamos que este límite no existe. ¿Por qué no existe? Sencillamente porque se nos creó la situación de que el valor 1 no haría parte del dominio de esa función. Pero el hecho de que no exista, o sea, nosotros aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos aquí fue sencillamente calcular la función en el valor 1. ¿Por qué? Porque lo habíamos dicho anteriormente. Normalmente, este límite debería ser igual a esta función. Debería ser lo normal. Pero estamos viendo que esto no existe. Por lo tanto, hasta aquí podríamos concluir que este límite tampoco existe. ¿Sí estamos? Hasta aquí. Hasta aquí podríamos decir cómo f calculado en 1 no existe, entonces el límite cuando x tiende a 1 de nuestra función tampoco existe. Vuelvo y repito, esta conclusión sería de acuerdo a lo que vimos anteriormente, que el límite de la función debería ser igual al valor de la función. Sin embargo, cuando se presenten algunos tipos de inconsistencias como esta, vamos a ver que existe un procedimiento que sí nos permite calcular dicho límite, ¿sí? A partir de unos procesos algebraicos. ¿Ok? Existen varios procedimientos para resolverlo. En particular, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es eliminar ese término que me está generando ese valor 0 del denominador. ¿Cómo lo vamos a hacer? De una forma muy sencilla. Resulta que nosotros tenemos dos términos, ¿cierto? Un término en la parte de arriba y un término en la parte de abajo, que son los que me están generando el 0. ¿Ok? Toda expresión, o bueno, muchas expresiones, nosotros las podemos expresar como una multiplicación. Por decir algo, yo sé que esto es un 0, hasta aquí, esto es un 0, pero ¿será posible que ese 0 que yo tengo en el numerador sea el resultado de multiplicar una constante por 0? ¿Será posible eso? Claro que sí es posible. Es posible que yo tenga una constante multiplicada por ese 0. ¿Ok? Lo mismo pasaría con el denominador. Es posible que este 0 que se me está generando aquí sea producto del resultado de una constante o de una expresión cualquiera multiplicada por 0. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, si yo tengo esto de acá arriba, veámoslo acá así, si yo tengo esta expresión aquí arriba, esa expresión lo que me está diciendo es que puede existir, ojo, puede existir un polinomio en términos de x, lógicamente, que multiplicado por el 0, me esté generando el 0 de arriba. Y en el de abajo puede existir otro segundo polinomio, que vamos a llamarlo q, un polinomio q, que multiplicado por este 0 me esté generando el 0 de abajo. ¿Ok? ¿Este 0 de dónde sale? El 0 está resultando precisamente de cuando nosotros estamos reemplazando este 1. Eso es este 0 de acá. Lo mismo pasaría con el 0 de arriba. O sea que este 0 viene de una expresión, ¿sí? Viene de un término.
vamos a llamar sencillamente un término, una constante. Ese cero sería una constante, lo mismo que el cero que tengo de abajo. Como al fin y al cabo son la misma constante que me está generando el cero, pues yo sé que un número dividido entre él mismo lo puedo simplificar. Por lo tanto, esto que yo tendría acá se me convertiría en un polinomio que tengo arriba sobre un polinomio que tengo abajo, donde ya no existe el cero, donde ya no tengo ese término que me está convirtiendo el numerador y el denominador en cero. ¿Por qué? Porque sencillamente se simplificaron. ¿Ok? Y esta expresión se va a convertir en esta nueva expresión. Un nuevo polinomio en el numerador y un nuevo polinomio en el denominador. Y ya teniendo esa expresión, ahora sí puedo calcular el límite cuando x tiende a 1 de esos nuevos polinomios. ¿Listo? El asunto es, bueno, ¿y cómo hago para llegar a este término que me está generando el cero y a este otro término que quedaría, que eventualmente me va a quedar? ¿Y cómo hago para hacerlo también con el denominador? Pues aquí tengo algo que es muy importante y es precisamente la multiplicación. Es decir, tengo una multiplicación arriba y tengo una multiplicación abajo. Entonces, lo que yo tengo que recordar es cuál es el proceso algebraico que me permite convertir un polinomio en una multiplicación. ¿Ustedes recuerdan ese procedimiento algebraico cómo se llama? ¿No recuerdan, muchachos? Pues yo, profe, no me acuerdo mucho. No te acuerdas de mucho. Igual que el resto por lo que veo. El procedimiento algebraico que nos permite convertir un polinomio en una multiplicación se denomina factorización. Eso es, factorización. Tema que ustedes debieron haber visto en sus cursos anteriores de álgebra, que en el caso particular de nuestro colegio se ve en grado séptimo. En otros colegios se ven en grado octavo y aún en otros colegios se logra ver hasta en grado noveno. Entonces, estos procedimientos de factorización son muy importantes porque nosotros los vamos a utilizar precisamente para poder hacer esta conversión, de convertir este polinomio en esta multiplicación. ¿Ok? Pero cuando uno ve los casos de factorización, uno ve entre 10 y 12 casos de factorización. Para este caso no vamos a necesitar todos esos métodos de factorización. Vamos a ver unos específicos que son los que vamos a utilizar. ¿Ok? Como el concepto de función lo estamos manejando con una sola variable, pues los métodos de factorización son aquellos que utilicen una sola variable. Entre ellos, ¿cuáles van a estar? Factor común. Va a estar diferencia de cuadrados. Cuadrados, pues ahí no lo escribí completo. El otro, suma o diferencia de cubos. Vamos a estar utilizando trinomios de la forma ¿de cuál forma?
de la forma ax cuadrado más bx más c. Este caso de trinomios de la forma realmente nos va a reunir a varios casos, como son el primer trinomio de la forma, que es cuando a vale 1, es decir, no existe o no tenemos este valor a, sino que vale 1, y el famoso trinomio cuadrado perfecto. ¿Ok? Y también vamos a tener el caso de división sintética. ¿Listo? Esos serían los casos de factorizaciones que nosotros vamos a estar aplicando en estos casos para poder convertir nuevamente, repito, estos polinomios en una factorización, es decir, en una multiplicación, de tal forma que podamos eliminar ese término que se está convirtiendo en cero. ¿Ok? El caso de arriba es un caso que nosotros llamamos trinomio cuadrado perfecto. Por la forma que tiene, ya se conoce. Entonces, la factorización de esto va a tener la forma, sencillamente, a pesar de que son dos términos que son iguales, ¿ok? Y se están multiplicando. Entonces, tengo un término multiplicado por él mismo, son dos mismos, por lo tanto, esto uno normalmente lo escribe como ese término, pero elevado al cuadrado, ¿cierto? Si son dos términos iguales, pues sencillamente él por él mismo sería e al cuadrado. Entonces, ese término que está elevado al cuadrado es sencillamente x menos 1. ¿Ok? Vuelvo y repito, por métodos de factorización, este polinomio se convierte en esto mismo. ¿Ok? Y el de abajo, des en cuenta que es este mismo, solamente que está invertido. O sea que este de aquí abajo lo puedo escribir como menos 1, que va a multiplicar a x más 1. ¿Qué he hecho en el denominador? He factorizado por el método de factor común. ¿Ok? Para poder, perdón, aquí escribí más y es menos. Básicamente, aquí lo que estoy haciendo es extraer un menos 1 para que los signos queden invertidos y de tal forma quede exactamente igual que el de arriba. ¿Ok? Sigo con el procedimiento. Esto, precisamente por ser igual a esto, entonces lo puedo separar, lo puedo escribir dos veces. Es decir, que esto es x menos 1 multiplicado por x menos 1. Y el de abajo, que sería menos 1, que va a multiplicar a x menos 1. ¿Ok? De esta forma es que he escrito el polinomio inicial o la función inicial como el producto de dos términos arriba y el producto de dos términos abajo. Pero recordemos que yo les había dicho a ustedes que uno de esos dos términos es el cero. Entonces, ¿cuál es el cero? Pues precisamente el que se obtiene cuando yo reemplazo este 1. Si ustedes se dan cuenta, al reemplazar este 1 aquí, sería 1 menos 1. Este es el término que me está generando el 0. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a lo que mostramos, lo que yo voy a hacer es simplificar ese término que me genera el 0. Ojo, a pesar de que está dos veces, solamente si lo elimino una vez abajo, lo elimino una vez arriba. Por lo tanto, me va a quedar como el límite cuando x tiende a 1. ¿De qué función?
Si ya eliminé esto, entonces me quedó x menos 1 sobre menos 1. Este era el famoso polinomio P y este era el famoso polinomio Q que nos había quedado al resolver o al simplificar la función. Y ahora sí puedo aplicar el método de decir que la función es igual al límite. Entonces, ahora sí puedo reemplazar el 1, 1 menos 1, sobre, abajo ya no hay nada que reemplazar, menos 1. Arriba, 1 menos 1 es 0, y abajo me quedaría un menos 1. Y 0 dividido entre menos 1 sí se puede realizar. 0 dividido entre menos 1 es igual a menos 1. Entonces, conclusión. Este límite sí existe y es igual a menos 1. ¿Listo? Profe, pero 0 dividido entre menos 1 no da 0. Ah, qué pena, qué pena, qué pena. Sí, tienes razón. 0 dividido entre menos 1 da 0. Ah. Pero 0 sí es un número real, ¿no? 0 sí es un número. Entonces, el hecho de que me dé 0 no significa que no existe, sino que su valor es 0. Pero sí existe. ¿Ok? Eso me está diciendo que esta función, yo no sé cómo es, no sé cómo es la gráfica. Pero debo entender que gráficamente, cuando la función empieza a acercarse al valor 1, no sé si viene de arriba, viene de abajo, pero podría asumir que esto más o menos está pasándole algo como esto. Es decir, que la función está tendiendo a este valor 1. ¿Listo? Está tendiendo a ese valor 1. Pero, ¿cuál es la altura a la que tiende? Está tendiendo al valor 0. Por lo tanto, esto deberíamos pintarlo de esta forma. Recordamos que colocamos un punto vacío para indicar que sencillamente el valor 1 no hace parte de la función. Pero cuando yo me acerco al 1, entonces ese valor sí está tendiendo al 0. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? No, profe. O sea que el 0 sí lo incluye, pero el 1 no. A ver, estamos hablando el 0, bueno, para que podamos entender un poquito, este 0 sería un valor al que tiende la función, o sea que esto sería como parte del rango. Y el 1 sería como parte del dominio. ¿Ok? Entonces, en particular, no existe, porque no existe, y aquí lo estamos viendo, no existe el 1 dentro del rango, perdón, dentro del dominio, ni el 0 dentro del rango, lo que les hacía ahorita. Dentro del conjunto del dominio, el 1 no existe, este valor no existe dentro del dominio. Y dentro del rango, tampoco existirá el valor 0. Tampoco existe. ¿Ok? A pesar de que el límite sí existe. La función sí se está acercando a ese valor 1. Pero el valor realmente no existe. ¿Sí está claro eso? Sí, ahora sí. Ok.